Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad
en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente que está en perfecta armonía con esos jóvenes que están atrapados en la periferia, principalmente en la pobreza, y son presas fáciles de la delincuencia. Y los salesianos, ¿qué hacen allí? Formarlos como verdaderos ciudadanos. Y esa es una labor ejemplar que hay que apoyar. Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy ha muerto Pepe Mujica, José Pepe Mujica, personaje verdaderamente internacionalizado, porque en su clase política son tan escasos ese tipo de hombres como él, que el poder no lo absolvió, no lo nubiló. Formación de izquierda, que yo no creo que fuera comunista, porque los comunistas terminan siendo agresivos y delincuentes, roban o terminan siendo muy agresivos. Hay comunistas que no son ladrones, hay comunistas que son entonces dictadores, que son arbitrarios, muy autoritarios, y entonces eso no fue Mujica. Entonces Mujica ni fue delincuente, ni fue autoritario. Yo pienso, lo inscribo al señor Pepe Mujica, José Pepe Mujica. Yo tengo que inscribirlo en la rama de los franciscanos. Ese fue un señor de vida franciscana. Necesito pocas cosas para vivir. Y de las que necesito muy pocas. Eso podía decirlo Pepe Mujica. Que en paz descanse ese caballero. Que repito, lo que ha muerto es un verdadero cristiano. Yo no creo que Pepe Mujica fuera comunista. Los comunistas, claro, lo absorben porque él no era un creyente en Dios, pero la doctrina social que nos brindó el Señor Jesucristo, recogido en los evangelios, Pepe Mujica calificaba ahí. Lo único que él no era ateo. Él mismo lo confesaba a la entrevista que le hizo El País, y todo el que lo entrevistaba, él lo hablaba claro. Él era un hombre que decía que el paraíso el paraíso terrenal y el infierno estaban en la tierra. Esa era su creencia. Pero fue un hombre de vida muy austera, muy franciscana. Esa es la verdad. Por tanto, ha muerto un verdadero franciscano, un cristiano, aunque no creyente. Y hay que decirle que no fue no creyente en Jesucristo, sino no creyente en Dios, porque Jesucristo es una realidad que estuvo ahí. Nadie puede negar a Jesucristo. Nadie puede negar a Jesucristo. Ahora, que nieguen a Dios los ateos, porque no hay presencia de Dios, diríamos una imagen de Dios, pero la tiene toda la naturaleza de Dios. Esa es la verdad. Y la fe, perdón, que tenemos, todos los que creen en lo que no ven, que es la fe. Entonces, ese señor fue un hombre verdaderamente ejemplar. Y es un ejemplo en un mundo, y especialmente en el mundo latinoamericano, donde carecemos de tantos buenos ejemplos. Y él fue un hombre ejemplar, presidente ejemplar, sin ambiciones, y ahí podemos decir lo siguiente: Pepe Mujica venció a Lord Acton, que es mucho decir. Señores, hasta los papas, óigase bien, los papas, Lord Acton, que era un creyente, un laico, pero un hombre muy ligado a la iglesia,
hizo esa sentencia de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente contra Pío IX, el papa que fue antes del Papa León XIII, precisamente, que se ha hablado mucho de el Papa León XIII, egregio Papa León XIII, figura emblemática de la Iglesia Católica, León XIII. Y Pío IX fue un hombre autoritario, arbitrario también, un papa muy cuestionado, pero Lord Acton a ese señor fue que se refirió y le hizo ese señalamiento. Yo creo que Pepe Mujica venció esa expresión también de Lord Acton. Esa es mi creencia, es probable que yo esté equivocado también, pero Pepe Mujica vivió así su vida y ahí nadie puede decir que hacía votos de pobreza falsa o que se mostraba, en el día se mostraba así y en la noche era una suerte de diablo, suelto en la calle o buscando vida prostibularia ni nada de eso. Ese señor vivió de cara al sol. Que en paz descanse el señor Pepe Mujica. Y aunque él no creía en Dios, que Dios lo reciba en su santo seno y que incluso lo ponga a su diestra como ejemplo de que en esta tierra, en este planeta, hubo un hombre honrado, honesto y decente que se llamó don Pepe Mujica. Que en paz descanse ese caballero presidente que fue del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Muy bien. Bueno, que en paz descanse Pepe. De todas formas, un hombre así hay que despedirlo con una... Yo lo voy a despedir. Al cerrar el programa voy a tratar de conseguir una milonga del que se ausenta, de Jorge Cafrune. Voy a buscar eso, a ver si lo consigo ahí en el internet. Pero fíjense la coincidencia de un hombre que yo lo catalogo no como comunista, sino como cristiano, un verdadero cristiano. Murió hoy, 13 de mayo, que es el día de la festividad de la Virgen de Fátima. Señores, oigan bien. El día 13 de mayo del año 1917, si mal no recuerdo, fue la fecha en que se apareció la Virgen a los niños, a los pastorcillos de Portugal, en Fátima, que fueron receptores de 3 secretos. Oigan, que eso se guardó con un celo que la Iglesia Católica, hay que ver el poder de todos esos papas, y eso fue guardado celosamente, abierto creo que por Juan 23, lo leyó y lo guardó, pero el Papa Juan Pablo II creo que fue el que develó el último de esos misteriosos consejos que habían ahí, que no sabía la gente lo que eran esos secretos de Fátima. Pero un día como hoy, fíjense, ese día fue el que murió Pepe Mujica, como para coincidir con su vida franciscana, digo yo, que esas son referencias que yo le agrego al Señor, a la muerte de este caballero, que ha coincidido con esa fecha de fe cristiana y de fe mariana absoluta en el mundo católico y cristiano. Bien, entonces vamos a ver qué más tenemos. Bueno, hay un asunto ahí. Yo vi ese caso de Agrodosa. Es una institución que se creó hace ya cierto tiempo. Esa aseguradora agropecuaria se creó para brindarle seguro agropecuario a los productores. Comenzó pequeño, diríamos que haciendo pinino, como se dicen, para fines de ir implementando ese seguro, porque una de las grandes vicisitudes de los productores agropecuarios
son las pérdidas por asuntos tan delicados como son e inmanejables como son los asuntos climáticos, sequías, abundancia de lluvia, inundaciones, las plagas y las enfermedades. Entonces, eso no hay duda que siempre ponía en apuro a muchos productores. Todavía ponen apuro a muchos productores, o a todos los productores. Algunos podían tal vez asegurarse con instituciones privadas, pero eran muy escasos. El seguro agrícola sumamente escaso en República Dominicana, pero logró implementarse por vía de las contribuciones de los gobiernos. Los diferentes gobiernos han ido fortaleciendo el seguro sobre la base de pagar un 50%, creo, de las pólizas, y el otro se financian por vía del Banco Agrícola a los presupuestos de cosecha o de siembra y cosecha de los cultivos, y lo paga el productor. Muy bien, eso ya tiene muchos años, se ha ido incrementando poco a poco, pero siempre aparecen algunos oportunistas y gente deformado con la corrupción, y ya en este gobierno que hay gente que está preparando todo como se dice, todas las camas a ver dónde pueden asentar con un golpe de timón, como dice, y beneficiarse de un cambio en esa compañía que se ha creado para proteger a los productores. Lo primero es que cuando un gobierno quiere hacerle daño a una institución que financia o que apoya, solamente tiene que retirarle el financiamiento, retirarle el apoyo. Y ahí mismo murió. Entonces el gobierno dice, bueno, vamos a no pagar la póliza. ¿Qué pasa cuando no se paga la póliza? Que cuando vienen los daños, entonces los productores reclaman y resulta que Agrodosa tiene que declarar que no tiene los recursos para pagar las compensaciones porque el gobierno no paga. No pagó la cuota y ellos tienen que reasegurarse con compañías de seguro más grandes, más fuertes, poderosas, tienen que pagar. Si no pagan, entonces tampoco están asegurados. El gobierno debe 900 millones o más de 900 millones a esa institución, ya la tiene ahogada. Eso mismo pasaba con el programa de pignoración, que yo tantas veces lo he explicado aquí. Si el gobierno se compromete a pagar los costos de ese programa, los costos de operación, leas, pago de almacenamiento, pago de seguro, pago del costo de capital, el gasto de capital. Entonces, si usted falla con eso, ¿qué va a pasar? Los bancos se retiran, el Banco de Reserva, que es el banco líder, no apoya, porque el banco tiene que actuar como una institución privada en ese aspecto. Entonces no puede exponerse a ser quebrada porque el gobierno no pague. Ese programa de pignoración vivía asfixiado porque no pagaba el gobierno. Vino una autorización gubernamental de que eso se conociera por vía del presupuesto, que se incluyera en esa partida, y entonces ahí estaba seguro y ahí está funcionando muy bien el programa de pignoración. Pero Agrodosa parece que está expuesta a fallecer, pero un fallecimiento inducido. Termina muriendo la institución y se terminan quedando los productores sin seguro agropecuario. ¿Qué vale la idea? Crear un seguro agropecuario donde las cosas sean medidas por factores que tienen que estar, diríamos, combinados como para que un productor, si por ejemplo viene una plaga y esa plaga no estaba contemplada, que podía venir, y si llegó y dañó, entonces no hay pago, porque esa no estaba como, diríamos,
en la medición de en la posibilidad de que le hiciera daño o un ventarrón. Es decir, ellos le han llamado a eso una denuncia muy grave que fue publicada hoy en el periódico, en uno de los periódicos nacionales. Y eso es tan grave porque eso atenta contra la producción nacional agropecuaria. Yo estuve leyendo ese asunto que publicó hoy el periódico Hoy en la sección El País, y fue una denuncia del señor Ramón Tamburini, que es consultor, parece, en el área de seguro. Dice que quieren perjudicar a los productores y le hace el llamado al propio presidente Luis Abinader. Tamburini pide al presidente Luis Abinader detener la trama contra el seguro agropecuario para no perjudicar a los productores del país, principalmente a los pequeños y medianos, que serían los más perjudicados. Precisó que el seguro paramétrico no se basa en daños reales sufridos por los cultivos, sino en detonadores preestablecidos. Es decir, si ese detonador dice, bueno, miren, de la única forma que nosotros admitimos daños por lluvia es si caen 4.000 milímetros en una hora. Ahora, si esos 4.000 milímetros caen en 3 horas o en 4 horas, yo no le tengo que pagar el daño a usted. Oye, ¿usted cree que eso puede ser justo? Oigan cómo es que se inventan estos tigres, porque es que estos gobiernos están llenos de tigres. Dios mío. Si llueve menos de cierta cantidad, si el viento no supera cierta velocidad, dice él, es decir, miren, si el viento llega a 100 kilómetros por hora, nosotros no le pagamos. Ahora, si llega a 120 kilómetros por hora, nosotros le pagamos. Pero es que a 100 daña. Pero si daña a 100, no le paga el seguro. Tiene que pasar a 120 kilómetros por hora el viento para que ese seguro paramétrico atienda la compensación por daño. Es decir, ¿ustedes creen que eso es posible? Que un gobierno, señores, un gobierno del PRM, el partido de José Francisco Peña Gómez, supuestamente, y tantas cosas, tantos alardes de seguidismo y diríamos, de sentimiento peñagomista en ese partido ahora recientemente, que se conmemora el aniversario de la muerte del doctor Peña Gómez, que siempre hablaba de defender a los pobres. Peña Gómez siempre hablaba de los pobres. Bueno, entonces, eso, señores, óigase bien, si el viento no supera cierta velocidad, si el epicentro del huracán no pasa a cierta distancia, no se paga. Usted está oyendo, es decir, si el huracán pasa a 200 kilómetros o a 100 kilómetros el ojo del huracán, si ese huracán pasa a 105 kilómetros y daña el cultivo, ese cultivo no tiene derecho a compensación. Oigan, ¿por dónde que andan estos tigres, señores? Ustedes, una denuncia como eso es una cuestión grave. El presidente tiene que averiguar qué es lo que está pasando. Porque lo peor es la señal de que el gobierno contribuye a quebrar a Grodosa, a no pagarle, a no darle los recursos que tiene que entregarle para financiar las pólizas. Es decir, estamos entonces gobernados por tigres, pero por Dios. ¿Y a dónde que va a terminar esto? Dios mío, vamos a una breve pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. La verdad que ese comentario que estábamos haciendo de Agrosa, señores, pero eso es frustratorio, de verdad. ¿Y a dónde que van a llegar? Repito yo, ¿a dónde van a llegar estos tigres? Usted sabe lo que usted diseñar un seguro. Que usted ponga indicadores que no se puedan cumplir prácticamente. Como si fueran bases administrativas que usted prepara de un concurso y usted pone las cosas para que no la pueda cumplir nadie de lo que usted no quiere que participe en ese concurso y nada más lo pueda brindar el que usted quiere que gane. Tiene una particularidad especial. Bueno, ese señor pinta los carros o los vehículos, lo pinta con una pintura de un color que nada más él le da ese color. Entonces vamos a adquirir esos vehículos que tengan ese tipo de pintura. Bueno, nadie califica, gana ese. Pero eso son cosas, señores, son difíciles de cumplir, como se dice. Bueno, en este seguro le ponen indicadores que sean difíciles de cumplir para que los productores no puedan reclamar. Oye, ¿cómo es posible que usted le diseñe un seguro a la agropecuaria dominicana que usted le ponga así? Bueno, usted sabe que los ciclones generalmente pueden o entran directo al territorio nacional o pueden pasar hasta alejado de la costa, pero arrastran vientos que se desplazan 200 y 300 kilómetros y además las lluvias que generan atrás, los ciclones y esas cosas. Pero resulta que si el ciclón, el indicador dice que tiene que pasar a 100 kilómetros de distancia de la costa dominicana para ser tomado en cuenta como un facilitador de daño. Pero si el ciclón pasó a 110 kilómetros, hizo lo mismo daño, resulta que no se le puede pagar al productor porque pasó a 110 y no a 100. Es decir, son cosas de tigres, de delincuentes. Y el presidente de la República tiene que investigar eso en el Banco Agrícola y en la Agricultura, pero ya no investigar, lo que tienen que hacer es limpiar el sector, que no lo han hecho y tienen 5 años en eso. Y este gobierno, yo lo he dicho, el presidente no tiene jurisdicción sobre el sector agropecuario de su gobierno. Él no manda ahí. Y me permito hacer esta cuasi ofensa
al poder del presidente de la República. Pero hemos visto tanta tolerancia con tantas cosas malas que hemos señalado nosotros aquí, tantas bellaquerías que se han hecho ahí en ese sector agropecuario, y no tiene consecuencias. Pero bueno, que siga la fiesta, que va en camino al 28. Yo dije ayer y lo he repetido, si el PRM no endereza sus velas, porque son velas en este velamen en que está el gobierno, si esas velas no se organizan para que ese viento empuje este barco y lo empuje a puerto y lo empuje con seguridad, con confianza y con buena velocidad, que esas velas estén bien puestas, bien sostenidas. Si ese velamen no está bien, el PRM, yo dije ayer y lo he dicho otra vez, se va a terminar con 28. 28% en el 28 y eso nada más da el 28. Allá el hospital psiquiátrico donde está el 28. Van a tener que ir a hablar con los potes de luz, como se dice. Porque hasta esto, señores, eso, plantear eso más. Liquidacionismo agrario o contrarreforma agraria en el sector que nosotros hablamos. No solamente inmensamente de eso, sino densamente de eso hemos hablado, sobre toda esa problemática. Y se sigue como si nada. Y sigue la dádiva regalando. Bueno, vamos ahora con una brisita, un cariñito para las madres. Pero este gobierno ustedes no tienen dinero, todos buscando préstamos. ¿Y cómo vamos a regalar el dinero en forma tan alegre? Pero estamos en una democracia muy especial. Honestamente, no hay nada de austeridad. Pepe Mujica, que en paz descanse, pero su modelo es difícil que prospere en América Latina. En República Dominicana usted no es un buen ejemplo. Bien, en Pedernales me han enviado que va muy bien en los avances del aeropuerto de Pedernales. La pista se está trabajando con mucha rapidez, según se me ha informado. Para fines del año 2025 esa pista de aterrizaje estará lista. Se construirán todas las oficinas que llevan anexo, es decir, todo lo que es la iluminación de esa pista, el agua, plantas de tratamiento de aguas negras, estación de bomberos, torre de vigilancia y la torre de dirección del aeropuerto. Pero saludamos que eso vaya bien así. Que ese aeropuerto de Pedernales significa un desarrollo muy importante para la región, 3.961 millones de pesos para cumplir el plazo de 16 meses, como estableció en abril del pasado año la empresa española Acciona, que está construyendo la primera parte o la primera pista de aterrizaje. Entonces hay una planta de hidrosanitaria, la subestación eléctrica y la terminal de pasajeros y de carga, que también se hará anexa. Ese aeropuerto va a movilizar unos 250,000 pasajeros, dice, que podría aumentar a 1 millón en 17 años. Bien, Pedernales eso es una realidad, que hay un cambio allí y el gobierno tiene mérito en eso porque ha diseñado un programa de público-privado, una APP, un fideicomiso, el Banco de Reserva también participa de ello, y no hay duda que se están construyendo hoteles y se está construyendo el aeropuerto. Y el muelle de Cabo Rojo ya recibe los cruceros, eso va muy bien. Mis dudas es con el agua dulce, no sé, esas pretensiones
tan amplias para Pedernales, pero Pedernales no tiene agua. He dicho yo, a menos que esa provincia, la poca agua que se dedica a la agricultura, que está en déficit con el potencial hídrico de la zona, a menos que se suspendan todas las actividades agrícolas en la zona y esa agua se destine exclusivamente para desarrollar el turismo en el área. Porque hasta desalinizar agua no es tan fácil y es muy costoso, pero se puede hacer. Creo que la ETED, la empresa de transmisión eléctrica, creo que están haciendo unos trabajos o van a hacer unos trabajos. Creo que anunció don Celso Marancini, también creo que anunció eso, una subestación o algo para reforzar la corriente en Pedernales, darle energía buena que pueda atender las necesidades de la zona. Vamos a ver, pero yo sigo creyendo que Pedernales no tiene agua para atender un turismo de proyecciones tan amplias como la que se estaba pensando allí. No sé. Eso es lo que yo creo, lo que he leído, mejor dicho. Bien. Denuncia del desorden de empleo entre haitianos y, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con la denuncia? Yo decía ayer, el ministro de Trabajo dice que está pasando eso, que sus inspectores fueron y determinaron eso. Ministro, actúen. Ustedes no tienen que hacer un escándalo de eso. Si ustedes no actúan, no hacen nada con decir eso. Eso ustedes van y detectan los males. Mira, aquí hay 10, 15 empresas, 8 o 10 empresas en una zona franca o en un área por ahí de industrial, de la zona de guerra. Mire, aquí, pero eso es en el país entero que está así. Ustedes van y que la prensa se entere cuando ustedes sometan a la justicia a los dueños de esas empresas y lo acusen de ser traidores a la patria, porque están traicionando el país, amamantando la ilegalidad entre chinos y haitianos, ilegales e indocumentados, que han venido a dañar este país. Porque eso no es trabajo serio ni es nada, porque hay gente que ni siquiera paga impuestos. Yo no sé cómo pagan los impuestos de gente ilegales e indocumentados. Entonces a esa gente se le condena, pero comienzan a pensar en el empleo y que se van y que son inversionistas, y si nos llevamos de eso, este país va a ser un vecindario de delincuentes, lo único que va a servir a cientos de delincuentes. Esta política migratoria, el gobierno tiene que hablar claro, y los políticos que van ahí en ese diálogo, que sepan que este pueblo lo va a aplastar a quienes actúen contrario a los intereses del pueblo dominicano. La gente está haciendo conciencia de eso, y el político que no quiera sufrir ese aplastamiento, que hable y que actúe con claridad meridiana, con pasos, como se dice, firmes, seguros y confiable, porque si no le va a pasar el aplastamiento o la aplanadora pública popular, mejor dicho, le va a pasar por encima. La gente está claro qué es lo que hay. Ustedes no pueden andar aquí, el gobierno que hable claro, el presidente dice que le tiene que anunciar en el diálogo, que los expresidentes no van a opinar, pero ellos viven ahí. Yo dije, de los 4 hay 2 que jurados son pro haitianos, que son Hipólito Mejía y Danilo Medina. Sus gobiernos son evidencias claras de que actuaron para perjudicar el país, principalmente Danilo Medina. Y Leonel Fernández, ¿qué va a plantear? No sabemos, porque el acuerdo es, parece, oír, escuchar lo que diga el presidente, que me imagino que tendrá muchas informaciones que darle, pero yo sigo creyendo que el presidente, el primer punto es, miren, oigan lo que le voy a decir. Si nosotros seguimos actuando contra los haitianos de la forma que lo estoy haciendo yo con mi gobierno, que estamos deportándose 400,000, miles de haitianos, dicen las autoridades, pero usted no ve ni siquiera la polvareda de los sitios por donde están repartiendo esas cantidades de haitianos. Sí muestra la autoridad los que se van voluntariamente, pero esos no son deportados, esos se están autodeportando, como dice el presidente Trump.
Es gente que se está yendo. Eso se van al paso, lento, sin violencia. Pero el que repartían y lo estorban, ese señor se revela y levanta la polvareda donde van 180,000 o 200,000 o 400,000 haitianos. Óigame, ni la hierba crece, como decía Tila, por donde pasan 800,000 pisadas. Digo pisadas al instante, porque imagínense el trecho que tienen que caminar. Pero usted no ve ni siquiera la polvareda. Yo no he visto una foto de un periodista, un reportero gráfico, que nos muestre un video, ni siquiera de un observador poco riguroso de la zona, que haga un video de esas repatriaciones y que nos haga ver por dónde es que la Dirección de Migración está deportando a los haitianos. Pero ahora se agregan los chinos. Y entonces, ¿qué país es que nosotros tenemos? Además de los empresarios que son también enemigos de este país, pues no hablan. Están mudos. No se atreven a decir el peligro que corre el país. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este país? Lo que yo decía cuando las elecciones del 2024. Si el pueblo se hubiera empoderado con el voto, pero siempre he dicho, el pueblo dominicano es valentísimo con el machete y con el fusil, pero muy dócil con el voto. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, el presidente Donald Trump está por Arabia Saudita. Y la verdad que la política, señores, en todos los países, en Estados Unidos yo he dicho que Estados Unidos va camino a ser un país del tercer mundo, políticamente hablando. Porque tecnológicamente hablando es del primer mundo, hipermundo. Pero políticamente Estados Unidos va cayendo en una suerte de eso, como ellos le llaman, de república bananera. Tanta demagogia, tantas pamplinas contra Biden.
Y hoy se exhiben las mismas cosas que hacía Biden. Entonces el trumpismo está muy contento porque este ha sido un éxito para Donald Trump. El viaje a Arabia Saudita o hacer negocio en Arabia Saudita le regala un avión feliz. Pero ¿y qué era lo que hacía Biden y los hijos de Biden o los demócratas? Y también hacer negocio a Ucrania, hacer negocio a Europa, hacer negocio con los árabes, con Qatar. Allá están los hijos de Donald Trump viendo muchísimos proyectos turísticos y todo. Negocios puros. Entonces Trump, su fan ahora, bueno, llegamos a acuerdos. China, Gran Bretaña. Pero dice China, es que son intimidatorios estos arreglos, quieren hacernos y forzarnos. La inflación ha bajado, dice Trump, pero Biden la bajó también, porque eso llegó a estar en una inflación interanual de 9.2 y la bajaron a 2%. Subió con Donald Trump, con las medidas que se... y han vuelto, parece que están en descenso. Pero Biden también estuvo en Arabia Saudita. ¿Y qué pasó? Biden, con los problemas de Medio Oriente que habían, se intensificaron los problemas de la guerra de Hamas e Israel y después Yemen y Arabia Saudita y esas guerras. Sin embargo, Biden le puso sanciones a Arabia Saudita por el caso de Jamal Khashoggi, un periodista que trabajaba para el Washington Post en Estados Unidos, de origen saudí arábico. El hombre fue cortado en miniatura, asesinado en Turquía, enviado unos sicarios del régimen saudita, de la monarquía saudita, y lo mandaron a matar. Hoy Trump llega, aquel Biden le puso sanciones, que no le vendía ni siquiera un embargo de armas a Arabia Saudita. Pero Trump llega y se le olvida que a ese señor lo asesinaron ahí. El príncipe que le brindó hoy en unos vasitos. Pero Trump es un tigre. No tomó lo que le brindaron y lo puso aparte. El príncipe tomó, pero Trump es un tigre, repito, no quiso tomar lo que le brindaron los saudíes. ¿Quién sabe si ahí había gotas, como se dice, del cuerpo de ese periodista? Porque hasta para esas cosas se presta. Que fue desaparecido, picado, como se dice, en picadillo, y llevado a Arabia Saudita, y quién sabe el destino que le dieron a esas células, porque fue en secciones celulares prácticamente que cortaron a ese señor, como si fueran placas de microscopio. Y Biden le dio. ¿Qué se puede interpretar en Arabia Saudita? Arabia Saudita le teme a que a una política que se empleó en Estados Unidos en tiempo de Obama y en tiempo de Biden, el fracking. El fracking quiere decir que Estados Unidos se hace autosuficiente de petróleo y el petróleo baja a $40. Arabia Saudita no quiere pensar que Estados Unidos vuelva al fracking. Trump probablemente no vaya al fracking y eso ayuda a Rusia y ayuda a Arabia Saudita, porque el petróleo no bajaría a niveles casi ruinosos para esos reinos, porque el de Rusia es otro reino, es una monarquía allí también con el zarismo estalinismo del señor Putin. Entonces, en Qatar le regalan un avión, un Boeing 787. Bueno, esas son cosas que uno ni sabe dónde que van a terminar. Pero la verdad que las políticas que se le criticaban al señor Biden, hoy son las que exalta el presidente Trump. Un decreto, bájame la medicina, pero eso lo hizo Biden con la insulina y la bajó a cheles, como se dice. La insulina en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tanta crítica? Porque la demagogia es parte del entramado. Yo no creo esa política así, yo no creo que esas guerras del señor Trump, él la podrá ganar, pero la va a perder, digo yo. Él ganará la guerra, pero la perderá, porque lamentablemente van a tener que ir a la prudencia o al pragmatismo de que esos aranceles
toda esa lucha contra las universidades, esa lucha contra la Constitución y el Estado de Derecho, y no atender, por ejemplo, decisiones judiciales de jueces supremos. Imagínense ustedes. Esas cosas el presidente Trump va a tener que modificarlas, porque si no, Estados Unidos no va a poder llegar a camino. China, aunque tenga todo su poderío como fábrica y toda su industria que están trabajando acelerada y mandando mercancía, pero es que China no consume. Una sociedad como la de ellos, que tiene 1.400 millones de gente, si ellos consumieran lo que producen, no necesitarían tanto de Estados Unidos. Pero es que necesitan de Estados Unidos, indiscutiblemente. Pero con aranceles de 145 no es verdad que van a poder negociar. Hoy se anuncia un arreglo que es posible que los aranceles, o ya se supone que van a bajar a niveles prudentes, que es lo ideal, no hay duda, porque China se beneficia fuertemente de Estados Unidos. Bueno, ya el tiempo se me ha acabado, me agotó, ya no hay más que casi o despedir el programa, porque no hay tiempo. Pero quisiera ya en el último momento que me queda, al señor Juan Bolívar Díaz, que es el capitán general de la traición de este país, porque ese señor planteó la borradura de la frontera, que no existiera frontera con Haití. Oiga hasta dónde llegó ese caballero, que ya estos no son tiempos de frontera, de soberanía, es decir, esto es unirnos todos allí para acá y de aquí para allá. Pero ese señor hoy sale apoyando a quienes han sometido a unos probables, o no se sabe, porque no se puede hasta que no haya un juicio, a los imputados de difamación e injuria, 4 comunicadores por otros periodistas de su cuadra, de Juan Bolívar Díaz. Y él aplaude ese sometimiento, pero él, señores, cuando escribió un librejo ahí sobre el fraude del 94, aquel gran macrofraude electoral de Balaguer, él infamó a varias personas, entre ellos a una persona que luego que lo demandó, y como estaba perdido en justicia, Generoso Ledesma, que en paz descanse, lo demandó. ¿Y a quién apeló Juan Bolívar Díaz? A Leonel Fernández, que era el presidente, para que lo liberara de eso. Porque así es que son, pero la historia la callada se venga. Hoy quien pide justicia para esos acusados de difamación e injuria es el mismo que pidió cacao, como se dice, a Leonel Fernández, para que le quitaran esa acusación o esa penalidad que le venía por lo que el señor Generoso Ledesma lo imputaba de difamación e injuria, porque así es que son de cobardes. Hoy aplaude la acusación y usted lo ve en la prensa diciendo que hay que acabar con esos difamadores. Y él fue el primer difamador, porque así es que son, lamentablemente. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.